Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Yo soy Jacob Ávila y en este video vamos a implementar WebSockets con Node.js. Antes de empezar con la parte práctica, vamos a ver qué son los WebSockets rápidamente. Los WebSockets o WebSocket es un protocolo de comunicación sobre una conexión TCP que establece un canal bidireccional entre el servidor y el navegador. Del lado del cliente, el navegador utiliza JavaScript y la API de WebSocket, que hoy en día es soportada por todos los navegadores. Del lado del servidor podemos utilizar diversos lenguajes de programación como Java, C Sharp, Python, PHP o JavaScript con Node.js. En este ejemplo, pues vamos a implementar el esquema de WebSocket con Node.js y el punto interesante es que el protocolo WebSockets habilita la interacción entre un navegador web o cualquier otra aplicación de tipo cliente y un servidor web con una baja sobrecarga que de alguna forma facilita la transferencia de datos en tiempo real desde y hacia el servidor. Esto se hace posible con una forma estandarizada de enviar contenido desde el cliente al servidor sin que el cliente tenga que iniciar la petición o del servidor al cliente, sin esperar a que el cliente tenga que iniciar la petición, y permite enviar mensajes en ambas direcciones manteniendo la conexión abierta, por lo que se establece una comunicación bidireccional. A diferencia del esquema HTTP en donde el cliente inicia una petición con un request a través del protocolo HTTP, el servidor la recibe, procesa la información que recibe y envía de regreso una respuesta, que normalmente es un archivo, dentro de los recursos del servidor, y al momento de que el cliente recibe esa respuesta, pues la conexión termina. Ahí concluye. Cuando el cliente necesita hacer otra petición, pues vuelve a realizar la petición, ya sea cuando damos clic a un botón o a un enlace. El servidor la recibe, la procesa y me envía de regreso la información en un response y la conexión termina. En los WebSockets la conexión se mantiene abierta y de esa forma permitiría que el servidor esté enviando mensajes al cliente sin que el cliente tenga que hacer primero un request al servidor. Para el manejo de los sockets entonces del lado del cliente decíamos que vamos a utilizar JavaScript y existen principalmente dos grupos de funciones. La primera son las funciones que administran el ciclo de vida del objeto y el segundo grupo son las funciones de callbacks, que son las funciones que va a invocar el navegador cuando detecte un evento que esté relacionado con los WebSockets. Entonces, en el primer grupo, que son las funciones que manejan el ciclo de vida del navegador, creamos el ciclo de vida del objeto, creamos el objeto WebSocket, por ejemplo, con el constructor de la clase o del objeto WebSocket, New WebSocket, y en el constructor le enviamos el argumento, que en este caso es el URL del servidor, con la directiva WS en lugar de HTTP. Si requerimos utilizar el canal seguro, en lugar de HTTPS utilizamos WSS y la ruta del servidor. Luego, ya una vez que el objeto ha sido creado, pues tenemos otros métodos como el método send, que nos permite enviar mensajes del cliente al servidor en una cadena. Si queremos enviar un objeto JSON, por ejemplo, entonces el objeto JSON lo convertimos a string y lo enviamos con la función o el método send. También tenemos el método close para cerrar la conexión con el servidor. El otro grupo de funciones son las funciones de callbacks que se van a invocar cuando se presenta un evento que está relacionado con los WebSockets. Dado que los WebSockets funcionan de manera asíncrona, es decir, que la aplicación no se queda esperando en una línea que llegue el mensaje del servidor, sino que en el momento en el que llega el mensaje desde el servidor, el navegador lo notifica invocando una de las funciones de callback. De esta manera la aplicación pues no se queda bloqueada y sigue respondiendo a las interacciones del usuario mientras se está interactuando con el servidor. Dentro de las funciones de callback tenemos el onOpen, que es un evento que se presenta cuando la conexión se establece entre el cliente y el servidor. Cada una de estas funciones implementadas para los eventos recibe el objeto evento y dentro del objeto event obtenemos la información del evento que se está invocando en ese momento. Con el evento onMessage, la función implementada onMessage se presenta cuando, o se invoca cuando se recibe un mensaje de parte del servidor.
Y en el event.data obtenemos el dato o el texto, el string, la cadena del mensaje que proviene del servidor. Y en onClose, con el evento onClose, detectamos cuando la conexión ha sido cerrada. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora entonces de manera práctica. Vamos a crear primero la página estática, la página HTML del lado del cliente que se va a conectar al servidor. Ahorita lo vamos a crear dentro del mismo proyecto en la carpeta public, pero podría estar en un proyecto independiente o en un servidor aparte y simplemente conectarse. Ya en la parte de la implementación del servidor de WebSockets, tendríamos que validar la información, por ejemplo, de las conexiones, aceptar las conexiones provenientes del servidor en el que se encuentra el cliente que va a conectarse con nuestro servidor. Pero vamos a implementarlo de esta forma. Primero vamos a crear la página con su correspondiente JavaScript, implementando estas funciones, las del ciclo de vida y las de los callbacks. Y luego vamos a crear el servidor que va a recibir las conexiones y va a estar enviando mensajes al cliente. Bien, abrimos nuestro editor para programar. En este caso voy a utilizar Visual Studio Code y creamos una carpeta que en este caso yo le llamé WebSockets. En esta carpeta vamos a abrir una ventana de terminal y ya ubicados dentro de la carpeta del terminal vamos a ejecutar npm init y le ponemos que responda yes a todas las preguntas. Creamos el proyecto y una vez que termina tenemos ya nuestro archivo package y vamos a crear la estructura. Aquí vamos a crear la carpeta src y dentro de la carpeta vamos a crear la carpeta public, donde va a estar nuestro archivo del lado del cliente, y en src, del lado del cliente vamos a crear el archivo index.html en la carpeta public, pero en la carpeta src vamos a crear el archivo index.js, que va a ser el archivo de nuestro servidor, en este caso servidor de WebSockets. El archivo index.html va a ser el primero que vamos a crear. Aquí lo que vamos a hacer entonces, vamos a crear dos campos, una caja de texto del lado izquierdo donde vamos a recibir los mensajes que está enviando el servidor y del lado derecho un campo con su botón para escribir mensajes que le vamos a enviar al servidor. Iniciamos con doctype, luego la estructura de HTML, head, aquí en el title, mensajes con WebSockets. Para darle formato voy a integrar aquí la liga directa a Bootstrap, nada más el archivo CSS. No voy a incorporar los JavaScript de Bootstrap, nada más el archivo CSS para poderle dar formato a, a nuestra página. Entonces aquí creamos un div con una clase que es el container. Y dentro del container vamos a poner un título, un header, implementación de WebSockets con Node.js. Luego colocamos un div para establecer el renglón. Le vamos a poner un margen superior de 4. Y dentro de este renglón, para que no quede pegado con el header, colocamos un div con la primera columna call sm6, sm6, sí, la mitad de la primera columna y luego otro div
Y de esta forma tendríamos dos columnas en el renglón. La primera columna, como decía, vamos a crear una caja de texto para poner los mensajes que recibe del servidor. Vamos a poner una etiqueta, form label, y mensajes del servidor. Ponemos el text area. A ese text area le vamos a poner el ID mensajes. ...10 renglones y 10 columnas. Y la clase pues va a ser un form control. Y aquí cerramos la etiqueta del text area. En la segunda columna vamos a crear entonces un formulario en donde vamos a agregar el campo para crear los mensajes que enviaremos al servidor a través de la conexión WebSocket, ¿no? Y le vamos a llamar texto a enviar. Y aquí creamos un input type text. Le ponemos un ID texto. El del text area es mensajes, el ID, y aquí lo vamos a llamar texto. También le ponemos el nombre texto y su clase va a ser un form control. Form control igual que la otra. Y aquí cerramos el input y agregamos un botón de tipo, vamos a ponerle submit. Le ponemos el ID enviar al botón. Este tiene una clase btn primary. Para que no quede muy pegado al MT2. Y el botón de entrada lo vamos a poner deshabilitado. Una vez que se establezca la conexión, ya lo habilitamos en el evento onOpen, ¿no? Enviar. Este va a ser nuestro esqueleto del archivo. Obviamente en el form, un onSubmit va a invocar la función enviar texto y le enviamos el evento en onSubmit. Por lo tanto, nos va a hacer falta aquí crear el archivo JavaScript. New file, vamos a crear una carpeta dentro de public que le vamos a llamar JS. Y dentro de esta carpeta vamos a crear el archivo funciones.js. Este archivo lo vamos en nuestro archivo primero del index.html, lo vamos a ligar después del link de la hoja de estilos. Entonces dentro de la carpeta JS, el archivo funciones, y cerramos. Simplemente vinculamos el archivo JavaScript con nuestro archivo HTML. Este archivo JavaScript, lo que vamos a crear en el archivo, entonces son las funciones. Primero la función
enviar texto que está invocando el onSubmit del formulario que creamos en la página HTML. Y aquí event.preventDefault. Y aquí podemos poner el stop propagation también. Y listo. Para que el formulario no haga la acción por defecto, sino que invoque la función enviar texto. Aquí obtenemos el valor del campo, lo que escribió el usuario en el campo, punto texto le llamamos, ¿sí? A nuestro campo le llamamos texto, el name es texto, por lo tanto aquí en el evento target.texto, entonces el campo ahora es el input y podemos obtener el value o el name. Ajá. Para obtener su valor entonces con campo.value. Por lo tanto ese valor se lo vamos a enviar a otra función, vamos a llamarle doSend y le mandamos campo.value y vaciamos el campo. .value igual a vacío y de esta forma limpiamos el campo una vez que escribe, oprime el botón, se invoca la función enviar texto, obtenemos el valor de lo que está escrito en el campo y lo enviamos al servidor con la función doSend. Y después de esta función vamos a crear una función de inicio. Esta función de inicio va a invocar el Web Service Connect. Aquí podríamos enviar el URL o en WS Connect lo hacemos. Esta función WS Connect es la que se va a conectar con el servidor. WebSocket va a ser igual a new del API de WebSocket que soportan todos los navegadores, WebSocket, y en el constructor enviamos el URL del servidor con WS dos puntos diagonal diagonal y lo vamos a tener en el mismo servidor, vamos a correrlo en el puerto 3000. Entonces enviamos localhost 2.3000. Una vez que se crea el objeto, entonces las funciones, en este caso, para el ciclo de vida del objeto, una vez que ya tenemos creado el objeto, vamos a asignación de los callbacks. Entonces, primero, para el objeto WebSocket, onOpen, y aquí, dado que estas funciones están dentro de la función WSConnect, vamos a invocar una función externa, onOpen, luego para onClose, y lo mismo, invocamos una función que vamos a crear con onClose. Esto estamos dentro de la función connect, asignando qué funciones se van a invocar con los eventos que se presentan, ¿no? onMesas,
Y lo mismo con onmesas. Aquí lo vamos a poner en mayúscula. Sí, pero antes de eso, si existe un error, veamos entonces igual una función. Esto lo hacemos. Ya tenemos todas las funciones de callback. Entonces ahora implementamos fuera de la función wsconnect. Entonces las funciones onOpen que recibe el evento. Entonces cuando ya se establece la conexión, podemos habilitar el botón y al botón, si revisamos el botón de inicio, le pusimos el ID enviar y está deshabilitado. Entonces el ID enviar deshabilitado falso para que entonces se habilite el botón y podríamos a lo mejor enviar un mensaje inicial al servidor. Saludos del cliente WebSocket. Solamente un mensaje para verificar que el servidor lo recibe al momento de que se establece la conexión. Luego la función onClose. En la función onClose, si se cierra la conexión, entonces podemos deshabilitar, copiamos esta línea, deshabilitamos el botón, pero ahora lo ponemos como true y vaciamos la caja del text area que le pusimos mensajes como ID, mensajes, la ponemos vacía. Porque los mensajes se van a ir agregando, entonces si se cierra la conexión, pues la podemos vaciar. Luego, la función onMesas, pero se cierra la conexión, podemos hacer el reintento de reconexión cada 2 segundos, podría ser. Y aquí en la función invocamos wsConnect para que se conecte nuevamente. Ahora sí, en onMesas obtenemos el text area, mensajes, es el ID del text area y HTML, inner HTML, sería inner, va a ser más igual a lo que recibimos en el evento, .data, y le añadimos un salto de línea en la caja de texto, en el text area.
Luego la función onError, que recibe el evento, que son las que asignamos a los callbacks. Aquí pues vamos a mandar a la consola un mensaje de error. EBT. Podemos enviar el EBT para ver qué mensaje nos está mostrando. Y finalmente la función doSend, que estamos invocando para enviar mensajes. Recibimos el mensaje y del WebSocket send el mensaje. Y la conexión habría que hacerla una vez que la ventana ha sido cargada. Entonces, fuera de todas las funciones, le asignamos al objeto window un listener que sería en el momento en el que ya cargó la página, que init, es decir, que invoque la función o que ejecute la función una vez que se terminó la carga. La función init, que esta va a invocar wsconnect, y el connect lo que estaría haciendo es establecer la conexión nuevamente con el servidor. En el tercer argumento colocamos false y listo. Tenemos ya la parte frontal, es decir, el cliente de WebSockets que se va a conectar al servidor, y este lo tenemos guardado en public. Si lo abrimos con el navegador, en la carpeta del proyecto en src en public tenemos el archivo index, y es el abrir con el navegador nos mostraría el formato. Ahorita el botón está deshabilitado, y si vemos la consola, una vez que cargó está intentando conectarse al servidor, pero ahorita el servidor todavía no existe. Entonces está mandando un connection fail porque está reintentando. Dice que no es una función porque no hemos podido hacer la conexión. Todavía no existe el servidor, pero ya tenemos aquí el formato que habíamos diseñado. Del lado izquierdo van a llegar los mensajes del servidor y aquí estaríamos enviando mensajes. Una vez que se establezca la conexión, se habilita el botón. Entonces vamos ahora a crear el servidor de WebSockets con Node.js. Cerramos el navegador y vamos a la consola. En la consola vamos a instalar entonces las dependencias que vamos a necesitar. Primero, npm install, vamos a instalar Express. Luego, npm install, vamos a instalar cores, nada más para poder manipular quién se puede conectar o no al servidor de WebSockets. Y por último, el paquete de WebSocket. Aquí me hace falta npm install WebSocket, enter, y esperamos la instalación. Listo, quedaron instalados. Ahora vamos a crear entonces el servidor.
de WebSockets y en nuestro archivo index.js primero vamos a incorporar las librerías que necesitamos. Vamos a poner const path y utilizamos la librería path. Luego express incorporamos también course vamos a necesitar, bueno, ahora crear la aplicación con express el servidor para el servidor de WebSockets HTTP server con la S mayúscula y la aplicación la estamos integrando al server. Luego nuestro objeto WebSocket Server, le vamos a llamar WebSocket Server, de la librería require WebSocket punto server. Estas serían las librerías que vamos a requerir y los objetos a crear. Entonces ajustamos la aplicación appset, utilizamos el puerto, definimos una variable puerto que mencionamos y va a correr en el puerto 3000. Podemos usar cualquier otro puerto. Utilizamos cores y de express JSON. En general esto lo haríamos para todas las aplicaciones. Y aquí pues vamos a hacerlo similar, pero utilizando el servidor de WebSockets. Luego para indicar la ruta de los archivos estáticos, podemos utilizar el path.join y unimos _dir name para tener la ruta del archivo en el que nos encontramos actualmente y lo concatenamos con la carpeta public y todos los archivos, los requests a HTML o a los archivos estáticos se van a ir a public y a partir de ahí el servidor responderá con la conexión. Bueno, el mismo archivo, como vimos o como creamos ya en las funciones de JavaScript del archivo del frontend, pues estaría haciendo la conexión de WebSockets. Y aquí entonces definimos ahora la variable WSServer, que va a ser el objeto del WebSocket Server que creamos o que declaramos aquí con la librería WebSocket. Y es el servidor. Entonces aquí instanciamos el objeto y le mandamos como parámetros un objeto JSON indicándole cuál es el HTTP server con la S mayúscula y colocamos la variable server que generamos aquí arriba. Luego le podemos poner el auto accept connections false para que las conexiones no sean aceptadas directamente, sino que podamos tal vez validar si la conexión que estamos recibiendo está aceptada o es permitida. Luego con esta variable el WS Server
on. Entonces cuando hay un request, tenemos un callback que sería recibe el request. Lo podemos crear con una raw function. Y aquí dentro del request, si el request es aceptado, directamente obtenemos la conexión. Connection igual a request.accept. Si no queremos aceptar el request, entonces ponemos .reject y ese request validaríamos con el request.origin cuál es el origen de la conexión que estamos recibiendo y ya podemos decidir si la aceptamos o la rechazamos. Aquí podemos agregar null y request.origin. Aceptamos la conexión que estamos recibiendo y ahora con la conexión on message recibimos el mensaje y este mensaje lo podemos mandar a la consola y aquí podemos colocar mensaje recibido y ponemos message.utf8 data, el mensaje en formato UTF-8 y podemos entonces con el connection enviarlo de regreso o enviar un mensaje de esta forma, send UTF, UTF con mayúsculas, lo mandamos de regreso al cliente y a lo mejor podemos indicarle aquí recibido y concatenamos message.utf8 data. Con esto estaríamos enviando entonces el mensaje de regreso al cliente. El cliente lo recibe y lo pone en el mismo mensaje que está enviando, lo recibe el servidor y se lo manda de regreso al cliente. El cliente lo vuelve a colocar en el text area. Luego con el connection, cuando se cierre la conexión, on close, aquí recibimos más bien en los parámetros de la función el reason code, el código de la conexión y un description. Description está igual, está bien escrito. Y pues aquí podríamos solamente mandar a la consola un mensaje indicando que el cliente se desconectó. El cliente se desconectó. Y ya tenemos aquí el manejo de la conexión con WebSockets, pero el servidor para poder iniciar el servidor HTTP, el servidor web. Entonces con server.listen aquí obtenemos la variable puerto que definimos previamente. Y aquí en el callback únicamente mandamos a la consola servidor iniciado en el puerto y aquí volvemos a imprimir app-get el puerto para que nos imprima este punto como va al final, nos imprima entonces cuál es el puerto en el que está iniciando el servidor. Vamos a ejecutarlo, entonces nuevamente vamos a limpiar la pantalla y ejecutamos con node src diagonal o le damos tabulador y ya nos pone la ruta completa, enter, el servidor iniciado en el puerto 3000. Entonces vamos a abrir el navegador
Y en el navegador colocamos localhost 2.3000. Se conectó al servidor y aquí viene el mensaje que recibió. Saludos desde el cliente. Es decir, si vemos ahora también la consola, en la consola, eh, bueno, aquí lo que menciona es que no cargó el icono. No tenemos un icono ahorita definido aquí en la página inicial, pero ese mensaje, aquí está el mensaje, más bien se envía mensaje, saludos del cliente. Y aquí también lo imprimió en la consola, entonces si ahora se activó el botón, inicialmente estaría inactivo, pero al momento de establecer la conexión, se, se establece la conexión y envía el mensaje de saludo. Eso lo vemos en las funciones. En las funciones de la página HTML de JavaScript teníamos que al momento de realizar el onOpen, de establecer la conexión, envía el primer mensaje llamado saludos del cliente WebSocket. Entonces este es el mensaje que está recibiendo el servidor. En index vemos que al recibir un mensaje lo manda a la consola y lo manda de regreso al cliente. Por eso es que en el cliente lo tenemos aquí. Si ahora escribimos un mensaje en el campo de texto, vamos a poner se envía primer mensaje. Vamos a poner el acento porque todo lo está manejando con UTF-8. Se envía primer mensaje. Entonces lo enviamos, lo recibe el servidor y dice recibido y lo manda de regreso al cliente con el texto recibido. Y este en la consola lo está imprimiendo. Se envía el primer mensaje. Si el servidor lo detenemos, aquí control C, entonces el cliente invoca el onClose y está tratando de conectarse cada 2 segundos, ¿no? Como lo dejamos en la función onClose dentro del archivo de JavaScript, el de funciones.js. Aquí está tratando de conectarse al servidor. Si vuelvo a iniciar el servidor, ya llegó el mensaje porque está reintentando cada 2 segundos y en los siguientes 2 segundos lo reintentó y se conectó. Entonces envió el mensaje al servidor. Cualquier mensaje que escribamos en el campo, pues está enviando al servidor y el servidor lo manda de regreso. Segundo mensaje, lo enviamos y está escribiendo segundo mensaje. Tercer mensaje, tercer mensaje. Y el servidor los está recibiendo y los está enviando a la consola. Con esto estamos implementando el servidor de WebSockets utilizando Node.js y un cliente que podría incluso eh, ser abierto con otra aplicación o con el navegador. Si abrimos el archivo directamente con el navegador sin pasar por el servidor, ya envió el mensaje. Aquí ponemos hola, por ejemplo, y envía el mensaje hola. Este es un nuevo cliente que no está siendo servido por el mismo servidor, valga la redundancia, y lo abrimos directamente, pero las funciones de JavaScript están funcionando. Este es el nuevo cliente. Si vemos en la consola, aquí están los mensajes que está recibiendo el cliente. Bien, pues con eso estamos creando un servidor de WebSockets utilizando Node.js únicamente con la librería WebSocket. Pues ahora vamos a hacer que el servidor esté enviando mensajes al cliente sin esperar a que el cliente reciba o inicie la petición. Hasta ahorita, por ejemplo, pues el servidor envía de regreso el mensaje que recibe del cliente, pero podemos hacer que el servidor esté enviando mensajes hacia el cliente antes incluso de que esté enviando, de que el cliente envíe un mensaje. Como decíamos en la conexión de WebSockets, como decíamos al principio, pues la conexión permanece abierta y no necesita estarse esperando el cliente a recibir un mensaje del servidor o que el servidor reciba primero la petición por parte del cliente. Entonces, para hacer esto vamos a crear una variable fuera
de nuestro callback del servidor de sockets. Vamos a poner una variable connection y la vamos a iniciar ahorita como nula. Entonces, cuando se establezca la conexión y sea aceptada la conexión, vamos a asignar a esa variable pues el objeto de la conexión. Por ejemplo, aquí ya aceptamos la conexión, entonces el con va a ser igual a connection para poderlo manejar fuera del request. Ya que tenemos esa conexión enviada a una variable externa, entonces podemos agregar fuera de la función del request, vamos a agregar un intervalo, set interval, para aquí con una raw function vamos a enviar constantemente mensajes al cliente cada determinado tiempo. Podríamos ponerlo cada 5 segundos que esté enviando un mensaje. Primero podríamos validar que si conexión es diferente de null y si la conexión está abierta, está conectado, connected. Si está conectado y si es diferente de null y está conectado, entonces con el con send UTF enviamos, por ejemplo, mensaje y aquí ponemos un contador y del servidor. Y aquí incrementamos el contador. Entonces el contador lo podríamos inicializar antes. Let i igual a 1. Cada vez que pasan 5 segundos estará enviando un mensaje al servidor. Entonces vamos a detener el servidor y lo volvemos a invocar. Lo volvemos a arrancar. Y ya está el mensaje de inicio. Entonces aquí dice mensaje 1 del servidor. Entonces en el cliente podríamos enviar un mensaje. Mensaje 2, está recibiendo mensajes del servidor mensaje 3. Y así constantemente, mientras enviamos también algún mensaje nuevo, por ejemplo, mensaje, ya hemos recibido 6, 7, enviamos mensaje y aquí dice recibido nuevo mensaje. El cliente envió al servidor un mensaje y el servidor lo mandó de regreso al cliente, mientras el servidor sigue enviando mensajes al cliente. Entonces, de esta forma, el cliente, pues, con el onMessage, con el callback del onMessage, está recibiendo los mensajes que envía el servidor. Vemos aquí en la consola del servidor, pues nada más aparece el mensaje. Aquí no pusimos que enviar esta información a la consola. Entonces estamos recibiendo mensajes constantemente del servidor sin que tengamos que enviar mensajes para que el servidor responda. Mandamos otro mensaje nuevo al servidor, ya llevamos ahorita 17, 18, enviamos y aquí está el otro mensaje nuevo que acabamos de enviar y seguimos recibiendo mensajes del servidor. Pues bien, este sería el esquema de WebSockets con el que podemos interactuar de manera permanente en una conexión abierta y una comunicación full duplex o bidireccional entre el cliente y el servidor.